Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un viernes más a un nuevo culto de las iglesias Pleno Evangelio de Barcelona y Ebenecer de Santa Perpetua, y queremos pues este tiempo dedicarlo a estar con Dios, a estar desde casa, poder alabar a Dios, poder bendecirle, poder orar, poder cantar, poder escuchar también pues la predicación, leer y meditar en la Biblia. Así que te invito a que te unas conmigo en oración, a presentar todo este tiempo, y si no eres pues parte de ninguna de las dos iglesias, muy bienvenido, disfruta con nosotros. Queremos hablarte de Jesús, queremos hablarte de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, así que vamos a orar. Señor, gracias porque podemos pues acercarnos un día más a ti y estamos alegres y contentos de que tú, Señor, también te acerques a nosotros. Y en esta tarde te queremos bendecir y te queremos adorar, te queremos glorificar, Señor, y queremos que todo sea para ti y que tú pues estés contento con lo que nosotros, cristianos, tus hijos, que queremos en ti, pues vamos a hacer en esta tarde. Así que te pedimos que tú prepares también nuestra vida y nuestro corazón para lo que se va a hablar luego. Y Señor, pues que por medio de las canciones tú seas alabado y seas bendecido. Amén. Así que os dejo pues con el grupo de alabanza, como nosotros llamamos, con el equipo pues que toca y nos guía en canciones para que alabemos y bendigamos al Señor.
Amén. Pues vamos a seguir y vamos a pasar también ahora pues a meditar en la Biblia, a reflexionar sobre lo que Dios pues ha querido revelar y cómo Él ha querido acercarse a nosotros, y te pido pues si quieres que me acompañes en oración para presentar este tiempo también. Señor, te damos gracias porque podemos volver a acercarnos a ti, podemos, Señor, seguir yendo ante el trono de la gracia, Señor, y en esta tarde te queremos presentar lo que vamos a hablar ahora, la predicación, tu palabra, para que ella, Señor, hable a nuestras vidas, para que ella nos confronte, para que ella nos haga acercarnos a ti y que nos haga enamorarnos más de ti, por quien tú eres, Señor, no tanto a veces por las cosas que tenemos o que no tenemos, sino únicamente por quien tú eres, por tu naturaleza, Señor, porque eres hermoso. Y queremos pues que en esta tarde tú nos hables y tú hables a nuestras vidas. Amén. Amén. Estamos en plena Semana Santa y ahora pues tenemos unos días de fiesta, de descanso también, y me gustaría hoy dejar un poco de lado y apartar la serie que estamos siguiendo los viernes de Conociendo al Dios Verdadero, porque creo que hoy toca apartar cualquier tema y reflexionar en el momento en el que, como he titulado pues a esta predicación, el universo se quedó en silencio. Y si quieres acompañarme, pues voy a leer el texto que hoy se encuentra en Mateo, capítulo 27, los versículos del 27 al 56. Y dice el texto así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él». Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: «Soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama a este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. En la primera parte del texto, en los versículos que comienzan del 27 al 31, el texto comienza a narrarnos 5 humillaciones que Jesús recibió en este periodo de crucifixión. Y si vemos en Filipenses 2:8, ahí Pablo nos dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que la humillación de Jesús fue hecha por los hombres, pero fue voluntariamente por él.
En ningún momento Jesús fue obligado por nadie, sino que él mismo se quiso hacer obediente hasta la muerte. Dice los versículos del 27 al 31, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecieron, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarlo. El nivel de humillación que Jesús estaba recibiendo aquí es un nivel máximo. Jesús era el Dios del universo, Él verdaderamente era el Rey de todo. Toda la creación se sustenta y se somete a Él. Él es la luz de los hombres, no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él. Y ahora, se encuentra desnudo, le han cubierto con una capa de soldado barata, con una corona de espinas que le hace sangrar, con una caña en su mano derecha, mientras los que están allí le están haciendo burla, le están escupiendo, le golpean con la vara en la cabeza, y ya cuando estos se cansan, le vuelven a desnudar, le vuelven a poner la ropa que tenían antes, y lo preparan para crucificarle. La apariencia física de Jesús estaba quedando totalmente humillada, y esta es la primera humillación que vemos, es una humillación en su apariencia física. La segunda es en su debilidad física. Versículos del 32 al 34 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús había creado todas las cosas por su palabra. Él era el Verbo que había creado todo lo que existe. Él había sanado a ciegos, a sordos, a mudos, a paralíticos, a leprosos. La oreja que Pedro le cortó a aquel guarda, él se la volvió a poner unas horas antes, y ahora el Dios Todopoderoso se está humillando tanto que no es capaz ni siquiera de cargar con una cruz de madera. Necesita la ayuda de una de sus criaturas para poder soportar el peso de esa cruz, de ese trozo de madera. De repente el ser más poderoso, el ser más fuerte, el ser más independiente y libre, necesita la ayuda de un simple mortal para poder seguir caminando. Cristo se estaba humillando en su fuerza y estaba siendo débil, haciendo que alguien muy inferior a él tuviese que acompañarle en el camino. El tercer aspecto que vemos de la humillación de Jesús es que fue una humillación que había sido preparada y había sido profetizada. El versículo 35 y 36 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Jesús había convertido en una apuesta. Su ropa estaba siendo el tapete donde los soldados jugaban al azar, iban a decir quién se iba a llevar el trofeo de este rabino, de este maestro que estaba siendo crucificado. Jesús está siendo tratado como cualquier cosa, sin ninguna importancia, pero todo para que se cumpliese lo que el profeta había dicho. Dios no iba a cambiar en este punto, en este momento, el plan. Durante toda la historia esto había sido profetizado que iba a ser así, y Dios demuestra que Él sigue al mando. Aquellos que estaban echando suertes, que lo hacían para burlarse de Jesús, para dejarlo en mal lugar, y que son completamente culpables, estaban cumpliendo la voluntad de Dios, que Él había determinado que tenía que suceder de esta manera. Dios estaba haciendo que el ser humano, aun por medio de su pecado, formase parte del plan de redención. Ni esta humillación pilló a Dios desprevenido. Ya había sido profetizada antes y se llevó a cabo tal y como Dios había dicho. El cuarto aspecto de la humillación de Jesús es su reconocimiento. Versículo 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Era habitual en aquel tiempo, cuando se crucificaba a un delincuente, que hubiese un cartel que declarase cuál era el motivo
por el cual estaba siendo castigado y por el cual iba a ser matado. Si fuese un violador, pues violó a tal persona, robó a tal persona, asesinó a tal persona, y allí quedaba bien claro y bien evidente cuál era su pecado para que todo el mundo pudiese ver claro por qué esa persona moría. Los soldados, cuando ven que Pilato escribe esto, intenta que lo cambie, dice: Pilato, esto no es así, tienes que decir por este dice que él es el rey de los judíos. Pero en cambio Pilato dice que lo que está escrito y no lo va a cambiar. Y es que el intento de humillación público de los soldados hacia Jesús, Dios lo tornó para que en su humillación Jesús siguiese presentando y guardando el buen nombre de Dios. Aquel día todos los que estaban allí, todos los que veían desde lejos aquella cruz, con aquel cartel bien grande, eran testigos, y ninguno podrá negarlo, que aquel era el Hijo de Dios, que aquel era el Rey de los judíos, que este era en quien se cumplía la profecía de que el reinado de David no iba a tener fin. Y es que Dios siempre preserva su buen nombre. Incluso en medio de la humillación de su propio Hijo, Dios se encarga de que nadie deje en mal lugar su nombre ni a su Hijo. Su Hijo estaba sufriendo, pero el nombre de Dios no estaba siendo manchado. Jesús era el Rey de los judíos y todo el mundo aquel día pudo ver que esto era verdad. Había un cartel bien grande que lo declaraba y que lo proclamaba. Y por último, el quinto aspecto de su humillación se encuentra en su obediencia. Los versículos del 38 al 44 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. No solo se estaban burlando de Jesús, estaban retándole, le estaban ridiculizando. Cualquiera de nosotros en esa situación, porque Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz y acabar con todos los que estaban allí. A Jesús le están diciendo: a que no puedes, a que no te atreves, a que eres incapaz. Cualquiera de nosotros se hubiese bajado de la cruz y hubiese acabado con todos ellos. Pero Jesús estaba aprendiendo obediencia. Él mismo pidió al Padre en Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa, pero él quiso obedecer. Y esta es la primera parte de la obediencia de Cristo. Se había convertido en un espectáculo grotesco, en un espectáculo asqueroso. Pero todo esto, y que podemos ver aquí el dolor que Jesús y la humillación que Jesús experimentó, no es nada con lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es lo verdaderamente importante. Esto tenía que suceder porque había sido profetizado así. Hay personas que dicen: es que Jesús fue un hombre valiente. No, no es verdad. Esto no era de ser valiente o de no ser valiente. Esto era de obediencia, esto era de amor, esto era de compromiso con el Padre, esto era de autohumillación voluntaria para que él recibiese un nombre que está sobre todo nombre. Y tras su humillación llega el juicio. Un juicio que es totalmente justo. Dice el versículo 45: y desde la hora 6ª hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora 9ª. Tinieblas, oscuridad. Toda la creación, todos los que estaban en aquel momento, eran testigos de cómo el juez justo estaba ejecutando un juicio recto sobre un cordero. Sobre un cordero que el mismo juez había preparado antes de la fundación del mundo. En todo el Antiguo Testamento, la idea de tinieblas viene asociada claramente al juicio de Dios. Y aquí no es algo diferente. Durante siglos, Israel había estado haciendo sacrificios como expiación de los pecados. Pero todos estos sacrificios no valían absolutamente de nada. La sangre de los animales no servía para perdonar pecados. Aquello era un acto de fe. Cuando el sumo sacerdote hacía un sacrificio, lo que estaba haciendo era un acto de fe, en que había alguien en algún momento que sería el Cordero perfecto y el Cordero sin mancha. Y Cristo era ese Cordero, un Cordero que iba a recibir el castigo de todos aquellos que hemos
puesto nuestra fe en Él, ya sea en el pasado, ya sea ahora en el presente o sea en el futuro. Todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, hemos encontrado en Él al Cordero perfecto que tenía que ser sacrificado una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Las palabras de Isaías, en medio de esta circunstancia de tinieblas, son tan reales. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió el aplastante peso de la ira de Dios por el pecado. Jesús fue molido por todas nuestras ofensas a Dios. Jesús en la cruz soportó toda la ira y toda la maldición que tú y yo debíamos recibir. El justo en la cruz fue castigado para que los injustos no lo seamos. Este era un juicio lleno de ira de Dios. No había ninguna defensa posible. Nadie que saliese en el auxilio de Jesús. Toda la ira que tú y yo debemos experimentar merecidamente por nuestro pecado cayó sobre el Cordero que fue conducido al matadero. Nuestra maldición cayó sobre el que enmudeció y no abrió su boca. El mismo Dios estaba siendo condenado y declarado culpable con las consecuencias que tú y yo debíamos soportar. El sacrificio de Cristo es más que dolor físico, es una condena a alguien que realmente era inocente. Si alguna vez tienes que ir a un juicio porque te llega una citación, todos sabemos, y sobre todo por las películas, que si no te puedes permitir un abogado, se te otorgará y tienes derecho a uno de oficio. Un abogado que gratuitamente va a defender tu causa para intentar salvarte y para intentar rescatarte. En el juicio de Cristo, en el juicio de Jesús, Él estaba totalmente abandonado. No hubo ningún abogado que saliese en su defensa, ni de oficio ni pagado. Dice en los versículos del 46 al 49, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Levítico 16 narra cómo tenía que ser el día de la expiación. Allí se tomaban 2 machos cabríos y se tomaba un becerro. El becerro se sacrificaba para el perdón de los pecados del sumo sacerdote, de Aarón en el caso de Levítico, y de su familia. Y tras esto, con los 2 machos cabríos se echaba a suerte. Uno se ofrecía en sacrificio a Dios y el otro se enviaba al desierto para que muriese solo, simbolizando que los pecados del pueblo eran echados fuera y eran echados al desierto y desaparecían del pueblo. Cristo estaba cumpliendo a la perfección la figura de estos 2 machos cabríos, y con estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está evidenciando que Él era el macho cabrío que era abandonado en el desierto para morir solo. Cristo en la cruz estuvo solo totalmente. No hubo un abogado que saliese para defender a este hombre justo. No hubo nadie que saliese en su defensa, nadie que pasase por él el momento en el que, como he dicho al principio, y así me lo imagino, todo el universo guardó silencio. Me imagino a los ángeles dejando de adorar al Padre. Me imagino a los demonios manteniendo el aliento al ver que por fin iban a lograr su gran victoria. Y me imagino al Padre viendo allí a su Hijo, viendo allí a su amado, a su único Hijo, cargando con nuestro pecado, cargando con nuestra culpa, y mirándole y diciéndole, eres culpable de su maldad, cayendo todo el peso del pecado en soledad sobre él. Y el Padre aparta la mirada santa de su propio Hijo y le deja totalmente solo, desamparado, sin compañía. Y el Hijo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo espera un gesto del Padre, el Hijo espera que el Padre haga algo y le libre de esto.
pero no hay respuesta ninguna. El juez santo no puede ir en contra de su justicia. Su justicia estaba siendo satisfecha, así que aquel que estaba pagando tenía que quedarse totalmente solo. No sé si alguna vez te has sentido y has dicho, parece que Dios no está conmigo, que Dios me ha abandonado, que Dios no quiere saber nada de mí. La realidad es que esto no ocurre nunca, Dios siempre está con nosotros. Pero si tú te has sentido alguna vez así, imagínate cómo se sentía Jesús en la cruz totalmente solo, sin ninguna comunión con su Padre, totalmente desamparado. Creo que Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, al no permitirnos entender lo que sucedió en la cruz completamente. Porque creo que si este misterio pudiésemos llegar a comprender y a entender lo que sucedió aquel día, creo que sería imposible vivir con esta carga. Las personas que por accidente han matado a otras, dicen que esa carga se arrastra toda la vida. Si realmente fuésemos conscientes de que el Hijo de Dios ha muerto por nosotros y que experimentó todo este dolor por nosotros, creo que sería imposible vivir, no podríamos soportarlo. Pero por eso creo que Dios ha querido que lo que ocurrió en el ámbito espiritual aquel día, solo tengamos algunos rayos, solo tengamos alguna información. Y es que Cristo fue desamparado para que tú y yo no tengamos que serlo. Cristo fue dejado solo para que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él nunca más seamos desamparados ni seamos separados de Dios. Y el juicio llega a su final, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús vuelve a clamar de nuevo a su Padre, y tras este segundo grito de auxilio, Jesús fallece. Jesús muere. El juicio había llegado a su final. El origen de este juicio lo encontramos en Génesis 3, 2, 5, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y es que este engaño que ocurrió en el Edén no solo supuso nuestra muerte, supuso la muerte de Dios mismo. Este engaño fue el principio del momento en que Cristo iba a morir. Y Él lo iba a hacer para que nosotros podamos tener vida, para que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús podamos tener vida. Y ahora, en este punto, cuando Jesús entrega su Espíritu, en otro evangelio vemos que dice, consumado es, ya está todo hecho, ya está todo pagado, el Padre está totalmente satisfecho, y su cuerpo en aquella cruz se queda sin vida. Allí se queda una masa de carne, de huesos, de órganos, y de repente la imagen del Dios invisible se queda inerte, sin vida, fría, sin temperatura. Un espectáculo realmente asqueroso. El Dios verdadero, siendo condenado y pagando nuestra culpa, para que nosotros no tengamos que estar nunca más separados del Padre. ¿Por qué hace Jesús todo esto? ¿Por qué Jesús aguanta la humillación? ¿Por qué Jesús permite ser juzgado? Hay un gran motivo, y este motivo es el gozo. Cristo hizo todo esto por gozo. Y creo que hay tres cosas que Jesús de alguna manera era capaz de vislumbrar, y lo vemos en el texto, pero antes déjame leer Hebreos 12:2, porque nos da la idea de por qué Jesús tenía gozo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él tenía un gozo claro delante, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y menospreció todo lo que hemos visto hasta ahora, y se sentó a la diestra del trono de Dios, aquí ya cuando Jesús volvió a ascender al cielo después de su resurrección. Jesús tenía el gozo
de un nuevo pacto que estaba instaurando y que lo daba comienzo de esta manera. Versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Cuál era la función de este velo? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año y tenía que seguir una serie de rituales, de purificaciones, de sacrificios anteriores, y si esto no lo hacía bien, el sumo sacerdote que entraba de esta manera, que entraba impuro, allí fallecía, porque allí estaba la misma presencia de Dios. Y nadie impuro se puede acercar a la presencia de Dios. En cambio, la muerte de Jesús cambia todo. Él empieza un nuevo pacto entre Dios y el hombre, un pacto en el que podemos acercarnos a la misma presencia de Dios, dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Mira todo lo que experimentó Jesús, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús en todo lo que traspasó, en todo lo que pasó, en ningún momento pecó sobre nada. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, el trono que antes estaba cerrado por el velo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que Cristo empieza un nuevo momento, en el cual podemos acercarnos a Dios, ya no con un sacrificio, porque Él ya ha hecho el sacrificio, sin ningún ritual, porque Él ha hecho el ritual por nosotros, sin tener que matar ningún animal, porque ha sido Él el animal que ha sido muerto. Y no solo esto, sino es que Dios viene a vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ya no necesitamos que nadie vaya por nosotros delante de Dios para pedir perdón, sino que el trono de la gracia ha sido abierto por Cristo. El velo se ha rajado para que tú y yo podamos ir delante de la presencia de Dios, tal y como somos pecadores, pero por la sangre de Cristo purificados, justificados y santificados, y podemos acercarnos con confianza, sabiendo que Cristo ha pagado por nosotros. Y ocurre algo más, dice el siguiente, lo que sigue del versículo 51 hasta el 54, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, es decir, no en este momento, sino que salieron una vez Jesús había resucitado, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Con la muerte de Jesús, la tierra se conmueve, toda la creación reacciona, y es que el sacrificio de Cristo va más allá de una reconciliación nuestra con Dios. Tiene un impacto universal en toda la creación. Cristo muere y Cristo va a restaurar todas las cosas. Y aunque es verdad que aún no sabemos exactamente cómo sucedió esto, pero vemos que hay una resurrección que da testimonio de que Él era Hijo de Dios. Tanto es así que incluso aquellos que habían estado burlándose delante de Él, que le habían golpeado, que le habían insultado, ahora se dan cuenta que el que estaba en la cruz no era cualquiera, que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Y es que el poder de la cruz, y esto también fue un gozo que Cristo tuvo, fue totalmente transformador. Lo fue para aquellos que estuvieron allí y vieron aquel espectáculo, y realmente finalmente vieron que Él era el Hijo de Dios, y sus corazones se volvieron a Dios, y lo sigue siendo hoy en día. Da igual lo increíble y lo potente que pueda ser tu testimonio. Ningún testimonio es más grande ni más impactante que el testimonio de la muerte de Jesús en la cruz. Una muerte que iba a sellar, iba a asegurar que tenía poder con su resurrección. Cristo tuvo gozo, porque en su muerte, en aquel momento, ya hubo los que encontraron salvación, y gracias a este testimonio, tú y yo también lo hemos encontrado. Y por último, allí a los pies de la cruz, se encontraban unas mujeres que habían servido a Jesús, y que estuvieron con Él hasta el último momento. Versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Como sabemos, el papel de la mujer en aquella época era un papel testimonial. Se les consideraba inferiores totalmente a los hombres, no podían hablar con otro hombre,
y cualquier cosa tenían que hacerlo por medio de su marido. Pero Dios quiso, en este momento, que las personas que estuviesen acompañándoles y les fuesen fieles, no fuesen ninguno de sus discípulos, sino que fuesen estas mujeres. Dios quiso que en los dos momentos más importantes de toda la historia, la muerte de Jesús y en la resurrección, las personas que estuviesen allí fuesen mujeres. Ellas vieron el dolor de ver morir a Cristo y ellas fueron las primeras que sintieron el gozo al ver a Jesús resucitar. Así que vemos que esto seguramente también produjo gozo en Dios, en Jesús, el ver esta importancia que le estaba dando a las mujeres en una sociedad que las rechazaba y que las invisibilizaba totalmente. Y acabo ya, porque en este día, cuando Jesús fue crucificado, como he dicho, el universo creo que guardó silencio. Desde que, antes de la fundación del mundo, se decidió que Cristo iba a ser el encargado de arreglar nuestra enemistad con Dios, la enemistad entre Dios y el hombre, el día que el amado Hijo de Dios iba a ser humillado de todas las formas posibles, que iba a ser juzgado y que iba a ser condenado de una manera que no podemos ni siquiera llegar a imaginar, que iba a soportar todo esto por un gozo, el gozo de rescatar a un pueblo, el gozo de redimir a su esposa, la Iglesia, el gozo de rescatarnos por su amor y por su gracia. Y es que el único camino para ir al cielo se llama Jesús. El único modo de estar a bien con Dios se llama Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Así que, si tú no conoces a Jesús, hoy recordamos que Él murió en la cruz y que 3 días después Él resucitó. Así que ve arrepentido y arrepiéntete de todo tu corazón, de todos tus pecados. Cree en tu corazón que Jesús es el Señor, confiesa con tu boca que realmente Él resucitó de los muertos, y dice la Biblia que tú serás salvo, que tu salvación estará asegurada, que Él se ocupará de tu pecado, de tu castigo y de la maldición que tenía que caer sobre ti, porque Él ya lo hizo en la cruz. Así que arrepiéntete de todo corazón, ven a los pies de la cruz y empieza a vivir una vida nueva. Vamos a orar. Señor, gracias porque este sacrificio es algo verdaderamente increíble. Y gracias por los grandes beneficios que obtenemos de Él. Gracias por la humillación que tú quisiste pasar, enseñándonos también cuál es el camino de seguirte, que no es un camino fácil, que es un camino doloroso, que es un camino de angustia, que es un camino de muerte también a veces, pero una muerte que nos trae vida. Vida por ti, vida porque tú fuiste juzgado en nuestro lugar, porque la ira de Dios cayó en ti para que no cayese sobre nosotros, porque tú fuiste desamparado por el Padre para que nosotros no tengamos que estar desamparados nunca más, porque tú has abierto la puerta para que podamos ir ante la misma presencia de Dios, para que el Espíritu Santo viva en nuestro interior y poder estar seguros. Gracias, Jesús, porque en ti tenemos esperanza. Y Señor, quien no te conoce, revélate a su corazón. Revélate por medio de este mensaje de salvación por medio de tu sangre en la cruz. Y gracias por todos aquellos a los que tú rescatas y a los que tú amas y a los que tú salvas, Jesús. Amén. Amén. Pues lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego.